La idea era retornar al país y no me agarró un momento cuando dio un comunicado el presidente. Bueno, me agarró esos minutos a medida que lo iba escuchando, esos segundos donde uno lo lleva a la reflexión, ¿no? Donde un deporte como el fútbol en Perú, con todo lo que se trabajó, con un índice bajísimo de infectados, con un seguimiento. El fútbol no tiene la posibilidad, al ser un deporte muy popular, que en este caso, en este tema de la pandemia, tener la posibilidad de identificar cómo se identificó en el fútbol, cómo se aisló. Me vino a la cabeza el gran sacrificio que se hizo, las instituciones, bueno, la Federación Peruana, los dirigentes, los jugadores, los muchachos, o sea, y que creemos que se hizo un gran trabajo en todo aspecto, ¿no? Entonces, ante esta situación, realmente quedé sorprendido, porque me parece que todos, inclusive el periodismo, todo el mundo, la gente, salvo un primer episodio que se podría decir bueno, que fue una coincidencia entre lo que significa una institución tan grande como Universitario, festejar un aniversario, entonces, bueno, un centenario, un aniversario más de la institución, entonces todo ese tipo de cosas, hasta uno, lógicamente, que puede llegar a entenderlas, no aceptarlas, pero bueno, en sí, en general, me parece que se hizo un gran trabajo y el fútbol dio las garantías suficientes como bueno, para continuar, para no parar los procesos, así que fue un golpe duro, a mi entender, y una decisión demasiado apresurada. O sea, yo creo que los técnicos tenemos momentos donde tenemos que reflexionar, ver un poco algunas situaciones. Usted sabe que durante el periodo nuestro se ha tomado decisiones, bueno, en algunos casos muy importantes, que ha llevado más que nada a lo que nosotros creemos conveniente y lo que necesitamos para la selección. No nos gustaría tomar resoluciones como en algún momento se tomaron. Creemos que tenemos algo armado, creemos que tenemos algo que va en funcionamiento, que nos puede beneficiar más que perjudicar, algo armado, transcurrido tanto tiempo como transcurrimos. Imagínense que nosotros somos una selección que no solamente tenemos cantidad de Copa Américas diputadas, sino que tenemos una eliminatoria y un mundial. Entonces, si es bien aprovechado todo eso, si realmente le damos el valor y no un valor que nos confunda, sino un valor que nos haga potenciar más que nada a todos, al cuerpo técnico, a los jugadores. Creemos que es un arma muy importante que tenemos nosotros de experiencia para enfrentar todo lo que se viene. Pero esa reflexión no tiene nada que ver con la renuncia, ¿no es cierto? Uno puede reflexionar, pero no hasta el punto de renunciar, o sea, no acostumbro a eso yo. Reflexionar para ver qué es lo mejor para la selección. Pero bueno, es el tiempo que uno a veces necesita tomarse. A veces entiendo que quizás en ustedes puede generar algún tipo de duda, pero no en nosotros, no en mí, en este caso. Es el tiempo que yo necesito para pensar, para tomar las decisiones, pero en ningún momento la decisión pasa por en abandonar el cargo, ¿no? Al contrario, o sea, creemos que tenemos una misión, nosotros como cuerpo técnico, que es la misión de volver a llevar a una selección a donde creemos nosotros que tiene muchas posibilidades, que es, por ejemplo, la clasificación a un mundial, y de no ser así, porque así si quizás la situación no amerita que eso ocurra, dejar algo armado. Creemos que siempre hay trabajo por hacer y creemos que uno tiene la obligación de no esquivar o no afrontar los problemas que se puedan llegar a presentar. Entonces, bueno, yo estoy acostumbrado a eso, a enfrentar esos inconvenientes y esos problemas. Todo mi cuerpo técnico está acostumbrado a eso.
Entonces, pero bueno, todavía en mi cabeza y en la cabeza de todo el cuerpo técnico y en la cabeza de los jugadores, estoy totalmente convencido porque lo conozco, ronda la posibilidad de que nos podamos recuperar, de que podamos enderezar el rumbo, estoy totalmente convencido de eso. Entonces, esa reflexión es la que yo me tomo más que nada, pero no, en ningún momento se me ha cruzado por la cabeza de dejar la selección peruana. Tengo un contrato que cumplir y la intención mía, por sobre todas las cosas, es cumplir el contrato hasta las últimas consecuencias. Creemos que aún en estas condiciones nosotros las posibilidades nuestras están vivas, están latentes, te diría que si bien no es el arranque ideal, te diría que tenemos las mismas posibilidades que en el comienzo del arranque. Yo sé cuidarme del COVID, creo que en ese aspecto escucho las noticias, sé que es peligroso, entonces sé cómo proceder respecto al COVID. Lo que no sé cómo proceder es respecto a las medidas que se toman. O sea, de golpe me encierran, entonces, y no sé cómo proceder, o sea, estoy encerrado, no sé qué hacer, o sea, entonces creo que el COVID es peligroso, de eso no tengo ningún tipo de duda, y creo que las medidas también son peligrosas. Depende qué clase de medidas se toman para la gente, ¿no es cierto? Entonces, de algo me sé defender, o de algo sé protegerme, lo que no sé protegerme de otras medidas, porque, bueno, hay gente con problemas de salud que no tiene nada que ver con el COVID, hay gente con problemas económicos, hay gente con problemas de todo tipo, de depresión, hay gente con problemas que necesitan hacer una actividad física, no pueden estar encerradas, hay un montón de inconvenientes que generan las medidas, entonces no sé, en definitiva, haciendo un balance, me lleva a pensar que es más peligroso. Entonces, me parece que uno debe apoyar en las medidas, en la medida que vea a las medidas, en la medida que crea que las medidas sean realmente que avancen y que las medidas sean productivas. Ahora, tomar medidas porque se toman y porque, bueno, vamos al encierro todo otra vez, más allá de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, no creo que sea el camino más apropiado. Creo que es un recurso muy limitado, diría yo. El fútbol ha dado muestras de que ha hecho las cosas muy bien, no solamente bien, sino que ha hecho las cosas muy bien como para poder pararla. Y creo que hay que resaltarlo y creo que hay que apoyar aquellas cosas que se hacen muy bien o aquellas cosas que de pronto le facilitan al gobierno un control, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el jugador que está contagiado, no solamente se le puede hacer un seguimiento del jugador, se lo aísla, se lo para, sino también del entorno del jugador, de la familia que tiene el jugador. Entonces, es fácil de identificar. A veces, en algunos casos, en la población, es más difícil de identificar, si no hay un seguimiento, por supuesto, ¿no? Si no hay un seguimiento, todo es difícil, todo se hace cuesta arriba. Entonces, pero en el fútbol, como somos personas públicas, como somos personas fácil de individualizar y fácil de reconocer, entonces me parece que es un arma importante que tiene el gobierno, en este caso, los deportistas. Y cuando hablo del fútbol, hablo de los deportistas en general, porque vos fíjate que hay deportistas muy reconocidos que están parados también y que necesitan hacer sus actividades y que son de fácil de reconocimiento, donde de pronto ellos pueden facilitar la toma de decisiones, el seguimiento de los contagios. Entonces, bueno, es una opinión. Ahora, esta opinión que doy es muy particular. Yo no soy quien para decirle o darle un comunicado al gobierno o decirle al gobierno qué es lo que tiene que hacer. Yo creo que Cueva es un jugador, un gran jugador que nos ha dado y le ha dado al país satisfacciones, muchas más satisfacciones que desilusiones, como la mayoría de los jugadores. Entonces, ahora, decirle
yo meterme en la vida de Cueva o en la vida privada de Cueva, no, o sea, es lo que quiere él. Nosotros estamos para seguirlo, para apoyarlos, estamos muy pendientes de él y le reconocemos que tiene y todo lo que a veces le toca a jugadores en sus equipos, pero en las tienen un alto rendimiento. O con el rendimiento que tienen, por ahí a lo mejor le alcanza para estar. Entonces, lo ideal y lo aconsejable es que él tenga una continuidad y que se establezca en un lugar. Es lo que él debe estar luchando. Él más que nadie debe estar luchando por eso. Después será que tenga que mejorar en algunas cosas y bueno, no sé, él lo sabrá. Nosotros hemos tenido charlas en privado, hemos hablado de todo, de todas las cosas, no solamente desde lo futbolístico, sino también de lo personal. Tienen al coach, al psicólogo, permanentemente encima de ellos. Después, la personalidad de ellos es lo que aflora. Y bueno, ellos resuelven sobre su futuro. A nosotros nos gustaría que todo esté relacionado con la selección también, o sea, pero son deseos nuestros eso. Estamos un poco condicionados por el hecho de que, bueno, no nos podemos meter en un armado de lo que es la Liga Americana. Entonces eso es algo que son decisiones de la Liga, también de los respectivos estados donde están los jugadores, porque hay estados que te obligan a hacer una cuarentena, hay otros que no. Yo creo que esto es una medida de la FIFA en la cual la FIFA tiene que analizar y tiene que reflexionar, porque no se puede quizás a lo mejor favorecer en las medidas que se tomen, favorecer a determinadas selecciones o perjudicar a determinadas selecciones. Entonces, la FIFA lo que tiene que analizar profundamente es decir, bueno, si una selección tiene, qué sé yo, el 50% de sus jugadores en Estados Unidos y comienzan las eliminatorias en marzo y el campeonato de Estados Unidos comienza en abril, bueno, tendrá que ver qué medidas se toma. ¿Por qué? Porque si en los estados tienen que hacer cuarentena, si no están obligados los clubes a ceder a los jugadores, es algo que perjudica a una determinada selección, porque bueno, hay selecciones que quizás no tienen un solo jugador en Estados Unidos y hay selecciones que tienen cantidad de jugadores en Estados Unidos. Eso lamentablemente son cosas que se tienen que evaluar y se tienen que contemplar. ¿Por qué? Porque una selección quizás a lo mejor reúne a todos sus jugadores porque militan en Europa, porque militan en cualquier otro país. Aún en Europa, por ahí puede haber algún país que también le prohíba la salida, tenga la facilidad ese país o ese club de tomar una decisión y de prohibirle la salida a determinado jugador. Creo yo que eso, más que nada, lo que tiene que replantear es la FIFA. La FIFA va a tener que replantear y va a tener que decidir no facilitarle a las selecciones, en caso de que, lógicamente, se reinicien las eliminatorias, facilitarles a las selecciones la convocatoria de los jugadores. Ese es un problema que se le presenta a la selección porque nosotros tenemos cantidad de jugadores en Estados Unidos. Jefferson tiene una edad en la cual él tiene que luchar y tiene que tratar de lograr su mejor forma. ¿Por qué? Porque los años pasan y en ese aspecto tenemos un diálogo permanente con él porque ha estado entrenando en la Videna. Entonces, él es consciente de todo eso. Estamos en presencia de un jugador muy competitivo. Es un jugador que de un orgullo muy particular, de un nivel de competencia extremado, porque él, por ejemplo, en el partido que jugó contra Brasil, eran muy pocas las posibilidades que tenía de jugar. Era un problema real que tenía, pero le tocó arriesgar, quiso arriesgar y quedamos todos sorprendidos en el grado de exigencia que lo hizo. Pero sorprendido porque estaba bastante complicado.
y no porque nosotros lo hayamos querido poner, aún en esas condiciones, porque no acostumbramos a arriesgar a nadie, sino que él hizo unos entrenamientos previos que nos sorprendió a todos. O sea, fue tal el grado de exigencia en los entrenamientos que nos llevó a considerarlo realmente. Y a tal punto que mostró unos valores del aspecto físico que, bueno, esto se lo puede especificar más los preparadores físicos, contó con unos valores que inclusive superaron algunos rendimientos de él en partidos en condiciones normales. Entonces, eso nos lleva a pensar a nosotros que estamos en presencia de un jugador que no va a bajar los brazos, que no se va a entregar, que va a querer estar hasta las últimas consecuencias, y sin asegurarle absolutamente nada, nos va a llevar a nosotros a tenerlo dentro de una observación. No estoy en condiciones de poder decirles que Farfán va a participar en la convocatoria, eso lo analizaremos, pero dado el conocimiento de la competitividad que tenemos de él, nada nos sorprende. Respecto a que él vuelva al fútbol, en el caso de él, no es un problema para él. En el caso de un joven es un problema. Por supuesto que si el joven se pasa 4 años deambulando por el exterior y vemos que ha hecho todo lo posible para consolidarse, pero que no tiene posibilidades, bueno, está en juego la carrera de él. Entonces, por supuesto que en el caso del joven, si no le queda más remedio que volver al fútbol donde salió, no hay ningún problema, bueno, que se ponga bien, que agarre ritmo, y por supuesto que estará en consideración. O sea, no tenemos problema, pero es mucho menos probable que salga un joven y que regrese en forma inmediata al fútbol peruano, que tenga chance de ser convocado, que aquel que tiene una trayectoria del nivel de Farfán, de la competitividad de Farfán, que vuelva al fútbol peruano ya transcurridos todo lo que hizo y todo lo que logró. No vemos un impedimento, al contrario, o sea, puede favorecerlo, inclusive en una segunda división, no pasa a ser un problema. Lo que tenemos que ver es de que él esté en condiciones normales, ¿no? Si de que él en el equipo que le toque jugar, bueno, uno vea que realmente esté competitivo. Lo de Paolo, el reporte de Néstor, de Bonillo, es bastante favorable. O sea, si bien él en el primer entrenamiento se estuvo cuidando, porque lógicamente es algo entendible, Néstor lo vio no solamente en su aspecto, sino en su condición moral, en su condición anímica, totalmente restablecido, o sea, muy alto, o sea, muy fuerte. O sea, Néstor lo primero que me dijo es eso, o sea, mirá, en una comunicación que tenemos todos los días, el cuerpo técnico de la selección, él nos trasladó eso, o sea, nos dijo a todos, miren, si bien no puedo hacer una evaluación todavía física de él, lo único que le puedo decir de que está muy competitivo, está muy fuerte de la cabeza, es muy fuerte de la cabeza, y él, Néstor, tiene una expectativa muy grande de que en marzo, para los primeros partidos de la eliminatoria, la expectativa de Guerrero es estar, o sea, y la expectativa, de acuerdo a lo que me dijo Bonillo, son muy altas las posibilidades de que él pueda ser convocado o de que él esté realmente en condiciones de ser convocado. Y con respecto a Cristian Benavente, me puso contento la noticia, realmente nos puso muy contento, porque a veces el jugador encuentra su lugar en el ambiente, su lugar en el fútbol,
muchas veces los jugadores van salteando de un lado al otro y no terminan de afianzarse. Pero por ahí vuelven o encuentran su lugar en el mundo. Y creo que Charleroi es el lugar del mundo de Cristian, porque encuentra la contención necesaria, a lo mejor encuentra la continuidad necesaria. Entonces me puso muy contento la idea de que él vuelva a Bélgica y a Charleroi. Ojalá que él pueda lograr esa continuidad, porque sí, Benavente es un jugador del gusto nuestro, siempre lo ha sido. Entonces, bueno, vamos a esperar cómo él se va a ir comportando, cómo él se va a ir adaptando nuevamente a su nuevo equipo, que fue donde, a mi criterio o a nuestro criterio, fue donde mejor rendimiento tuvo. Y bueno, o sea, siempre los papeles internacionales son fundamental, no solamente para el crecimiento de las instituciones, sino para el crecimiento del fútbol peruano. Imagínense que ustedes, que yo lo que quisiera y lo que anhelamos es que doy mi opinión, por ahí a lo mejor pueden disentir de la opinión que doy. Creo que la búsqueda de la Copa Libertadores en los clubes peruanos tiene que ver con la parte económica, que les permite proyectarse a nivel local. ¿Esto qué quiere decir? De acuerdo un poco a los años que llevo en el país. Esto les permite proyectarse en todo el año a nivel local, armar sus equipos, ver como fuente y ver como objetivo esa posibilidad. Pero después cada equipo debería ser una obligación proyectarse a nivel internacional. Una cosa es lo que logro a nivel local y lo que consigo a nivel local. Y la prueba la tuvo Melgar, por ejemplo, que fue avanzando de fase, y no solamente tuvo un rédito económico importante, sino que también, lógicamente, que bueno, o sea, fue despertando el interés nacional, fue despertando sus buenas actuaciones, algo que favorece a la competitividad. Entonces, todo lo que sea pasar de fase de grupo incrementa mucho más la parte económica. Entonces, necesitamos que los clubes, que las instituciones, no solamente se haga un buen papel o participen en la fase de grupo, sino también que avancen, porque eso le va a dar una posibilidad económica muy grande y una posibilidad económica deportiva. ¿Por qué digo todo esto? Y no es una observación que hago. ¿Por qué? Porque dentro de la observación que yo puedo hacer, me doy cuenta que hay clubes que están totalmente armados para jugar fútbol local, y cuando viene la competencia internacional, en vez de estar armados, están desarmados. O sea, es la observación que hago. O sea, si tienen una plantilla para jugar el torneo local totalmente competitiva, o para ganar un campeonato, y resulta que después, cuando van a jugar el torneo internacional, venden a la figura más importante, traen a lo mejor jugadores que yo no soy quien para desmerecerlo, pero me imagino que debe haber un seguimiento de parte del club, contratan, pero ese jugador necesita una adaptación, ese jugador necesita un entendimiento con los compañeros, ese jugador viene en un proceso nuevo. Entonces es bastante difícil que en un torneo internacional como la Copa Libertadores busquemos la adaptación de ese jugador, salvo que sea una figura reconocida por todos. Entonces, si es una figura reconocida por todos, bueno, a lo mejor es mucho más
fácil que se adapte. Entonces, pero no ocurre de esa manera. Entonces yo creo que debemos o se debe todas aquellas instituciones que compitan a nivel internacional buscar la manera de no solamente conservar a los jugadores que clasificaron para la Libertadores, sino reforzarse para poder competir. Porque los grandes equipos, los equipos de los demás países, no solamente mantienen a sus planteles, sino que contratan se refuerzan más para tratar de hacer una mejor participación en la Copa. Entonces, esa es la observación que hago, eso es lo que yo veo del fútbol y veo en las instituciones. Entonces, bueno, me gustaría que se pueda dar eso en el fútbol peruano. Entiendo que hay un presupuesto, entiendo que todos están haciendo un gran sacrificio, puedo entender muchas cosas, pero también es lo que veo, ¿no es cierto? Y así es muy difícil, porque después es muy difícil para los muchachos que le toca competir y es muy difícil para el técnico que se le exige pasar de ronda en el grupo, pero resulta que le desarmaron todo el plantel. Entonces, esa observación está muy presente. Mirá, el plan es estrictamente virtual y los profesores, tanto Néstor Bonillo como Adrián Baccarini, están siguiéndolo y están marcándole un plan para no perder el estado de forma. O sea, más de eso nosotros no podemos hacer. O sea, estamos atados en esas condiciones. Reflexiones sobre el planteamiento, las reflexiones sobre el cuerpo técnico, las decisiones que tomamos, la convocatoria que hacemos. O sea, la reflexión es un todo en general. O sea, esto es algo que siempre lo he manifestado. Yo no estoy exento soy el máximo responsable de todo lo que está aconteciendo y de lo acontecido futbolísticamente. En Juan Carlos encuentro siempre una contención. Juan Carlos es fundamental para nuestra gestión. Lo ha sido en los momentos más críticos, como lo ha sido también el presidente, en momentos difíciles. Estoy hablando del proceso anterior, de Edwin Oviedo. Lo ha sido en los momentos más inconvenientes, los momentos donde muy pocos creían. Ahora, en este arranque, nuevamente nos ratifica su apoyo, el presidente también, Lozano, junto a toda su comisión directiva. Entonces, Oblita, nosotros le damos un valor agregado, no solamente por lo que ha significado él como director técnico de lo más exitoso del fútbol peruano y de América, por su trayectoria, por todo lo que él es, porque aparte lo he enfrentado y he seguido su carrera. Entonces, bueno, o sea, sino también porque es un gran conocedor del fútbol y del futbolista peruano. Yo creo que llegado el momento se va a solucionar todo. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos hablando ni más ni menos de que las eliminatorias. O sea, entiendo, comprendo lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo en el país. ¿Cómo no voy a comprender? O sea, entiendo todo, pero también el fútbol ha movido y le ha dado satisfacciones al país, en este caso, puntualmente hablando de Perú. Ha movilizado a un pueblo. Creo que hemos hecho las cosas, se han hecho las cosas, la gente encargada de que vuelva el fútbol ha hecho las cosas muy bien. Y creo que en cuanto a todo esta logística de traer a los jugadores, se nos tiene que facilitar. ¿Por qué? Porque es una gran responsabilidad que tenemos nosotros. O sea,
si bien arrancamos, no tuvimos el arranque deseado, tengo la absoluta convicción de que estamos en condiciones de poder dar vuelta a la historia. Entonces, llegado el momento, creo que se nos va a facilitar todas las cosas como para que los muchachos de diferentes partes del mundo tengan la posibilidad de venir, porque es de un interés nacional. Hay muchas cosas que son de interés nacional, por supuesto que algunas cosas más prioritarias, como este problema de la pandemia, pero no porque sea un tema prioritario dejen de ser otras cosas prioridades. O sea, hay otras cosas que también forman parte de la prioridad. Entonces, hay que atenderlas. Y en cuanto a eso, creo que se nos va a facilitar la posibilidad. Y si no se nos facilita, la selección saldrá con los muchachos que estén capacitados y que nosotros tengamos a mano dentro de lo que nosotros, del seguimiento que estamos haciendo, para el inicio de las eliminatorias. Vuelvo a reiterar que hay jugadores que no pierden de vista su preparación, y si bien coincido totalmente con vos en su falta de ritmo y todo ese tipo de cosas, por ejemplo, el fútbol argentino fue el último que comenzó y en algunos casos tuvieron escasísimo entrenamiento en los jugadores. Y sin embargo llegaron a las rondas finales no solamente ganaron la Sudamericana, sino también participaron en las rondas finales de la Copa Libertadores. Entonces, esto tiene mucho que ver con la personalidad del jugador, con el carácter del jugador, con el profesionalismo del jugador. Entonces, nosotros no estamos en condiciones de desafectar o de no tener en cuenta a nadie. O sea, haremos un seguimiento y veremos qué es lo que nos conviene para la selección. Por supuesto que tendremos todos los imponderables que se presenten y analizaremos todas las consecuencias que puede traerle a la selección cualquier situación de los países que le toca vivir a distintos jugadores. Y bueno, y llegado el momento, si tenemos que confiar en otros muchachos, lo haríamos. Yo no tendría ninguna clase de problema. La selección tiene una presión totalmente diferente a lo que es a un club. Entonces, a veces nos encontramos que vemos grandes cracks jugando en los mejores equipos del mundo, y después cuando van a sus respectivas selecciones y por ahí no tienen el mismo rendimiento. ¿Por qué? Y bueno, por un montón de circunstancias que ya creo que las he explicado, ustedes conocen el pensamiento mío. Se le exige lo mismo, el mismo funcionamiento, el mismo rendimiento, y no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque la selección tiene muy pocos días de trabajo. Tengo la certeza de que el jugador peruano tiene mejores posibilidades de rendir en la selección que sus equipos. O sea, la selección se potencia más, el jugador peruano se potencia más en la selección que en sus ligas. Inclusive hemos tenido casos de muchachos que no son titulares en sus equipos, vienen a la selección y terminan siendo figura. Entonces, ¿por qué estoy tan convencido de eso? Porque es un ambiente donde se hallan cómodos, porque se potencian entre ellos, porque aman a su país y están de una manera tan comprometidos que nos da un plus extra, porque si bien hay una exigencia del periodismo y si bien tenemos una exigencia permanente, tampoco nos piden que salgamos campeones, tampoco nos piden que ganemos la eliminatoria, simplemente nos piden, en muchos casos hemos tenido actuaciones el torneo pasado en la cual muchos no creían de que íbamos a clasificar, pero aún pensando que no íbamos a clasificar, nos reconocían el trabajo, nos reconocían lo que estábamos dando dentro del campo de juego.
porque cuando perdimos 5-0 con Brasil en la Copa América, tuvimos un apoyo, me mostraron un video donde muchos periodistas se involucraron con nosotros, o sea, creían con nosotros aún en una situación totalmente incómoda, o sea que nos mostraron que no solamente están en las buenas, sino también están en las malas, cosa que otro país no suceden, o sea, cosa que otro país, por ahí a lo mejor solamente les cabe si llegan a clasificar siendo segundo o tercero, y es un fracaso. Si no salen campeón en una Copa América, es un fracaso. Si no salen campeón del mundo, es un fracaso. Entonces, eso los jugadores lo saben. Y yo tengo conocimiento de que eso los jugadores lo saben. Y para los jugadores es una presión enorme. La única realidad es que vamos último. Y contra esa realidad no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, nosotros, como primera medida de la selección, tiene que salir de las últimas posiciones para recién pensar o evaluar la posibilidad de poder llegar a clasificar. Hoy en momento, a mí ni se me cruza por la cabeza esa posibilidad. ¿Por qué? Porque siempre he sido un técnico realista, siempre he sido un técnico en la cual me baso en la realidad de la situación. Y la realidad de la situación es que Perú, hoy por hoy, nosotros tenemos que volver de cero a situarnos desde un comienzo donde nosotros tenemos que salir de las últimas posiciones. Una vez que salgamos de las últimas posiciones, veremos dónde nos empezamos a situar y dónde nos empezamos a posicionar para recién empezar a decir y pensar, bueno, sí, o sea, nosotros podemos llegar a tener posibilidades. El profesional vive de su cuerpo, de su físico, entonces todo lo que usted lo haga parar a un profesional que se dedica a esta profesión, que hay que correr, ¿no? Hay que prepararse de la mejor manera, hay que estar competitivo, entonces lo afecta. Ahora, si estos 15 días son otros 15 días más, y bueno, lógicamente que ya, ¿para qué le voy a dar una respuesta? Entonces, habrá que esperar y esperemos y roguemos de que haya un replanteamiento, que haya un análisis un poco más profundo, ¿no? Y que solamente sean estos 15 días, ¿no? Bueno, difíciles. Jugar en La Paz y con Bolivia como selección es difícil, viene de conseguir un punto importante en Paraguay, o sea, todas las selecciones, Venezuela, una selección que de más está decirlo cómo se ha posicionado en los últimos tiempos. Entonces, bueno, o sea, difíciles, dos compromisos difíciles, pero vuelvo a reiterar, o sea, estamos junto con esta selección disputando también esta posibilidad de salir de las últimas posiciones. Entonces, nos lleva a nosotros a saber que ellos están en la misma situación, así que van a ser partidos bien competitivos, nos tenemos que preparar de la mejor manera. Es una linda posibilidad que tenemos también de poder empezar a posicionarnos. Esa es un poco la idea, ¿no? Lo de Tapia me parece que, bueno, que él se preparó para esto. Siempre tuvo la intención de hasta tener su pasaporte comunitario. Tiene las cosas muy claras, no solamente él, su familia, nos ha tocado compartir muchos momentos con la familia. Entonces, la verdad que no me sorprende. Me pone contento, por supuesto, y es muy bueno para todo, para el país, para la selección, para todos. ¿Cuándo voy a regresar? Mire, o sea, a partir de que el momento que escuché al presidente, bueno, o sea, tomé esta resolución, así como en la vez pasada tomé la resolución de quedarme en el país hasta, ¿por qué? Porque, bueno, desconocía todo esto. Ahora tomé la resolución de venirme en forma inmediata para estar con mi familia, o sea, porque si mi trabajo pasa por lo virtual estrictamente,
creo yo de que lo puedo hacer de acá sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, regresaré cuando lo crea apropiado, cuando vea realmente que cuando el presidente Juan Carlos me manifiesten ellos que yo ya tenga que estar en el país. Entonces, bueno, mientras tanto estaré acá virtualmente trabajando como lo hice en el primer momento de la pandemia. Que yo haga una crítica respecto a un comentario de Oblitas, eso no me corresponde porque, vuelvo a reiterar, o sea, son personas con cargos muy importantes y son personas que pueden omitir una opinión. Él, en definitiva, lo que está haciendo es omitir una opinión. Llama a la reflexión y llama a que de pronto lo que él vio o lo que él ve, a que lo escuchen, a que de pronto muchas veces uno puede estar desenfocado. Entonces, no solamente es una opinión generalizada hacia los jugadores o hacia los muchachos, sino que también al cuerpo técnico. No hay una mala intención. El tema es cuando de pronto puede haber una mala intención, como lo conozco perfectamente. Entonces no hay en su observación, no hay, o en su crítica, no hay una mala intención. Entonces, de parte mía no tengo nada que decir. O sea, yo a los jugadores, las críticas que le pueda llegar a hacer, forma parte de mi privacidad, más que nada. Ormeño tiene posibilidades, por supuesto. Todo jugador que es peruano tiene posibilidades, porque, bueno, así lo ha manifestado él, creo, de acuerdo a lo que nosotros consideramos, si ese jugador puede suplantar o puede, a los que habitualmente son convocados, nos creemos que él puede ser un jugador ¿no? que nos puede dar rendimientos importantes. Bueno, en ese aspecto, o si aquellos jugadores que son convocados en lugar de los que no son convocados, creemos que lo están haciendo bien. Entonces, no hay motivo como para de pronto desconvocar a alguien para darle posibilidad a otro. Entonces, bueno, en la medida que nosotros veamos eso, pero Ormeño es un jugador no solamente observado y recomendado por ¿cómo es? Juan Reynoso. Por Juan, sino también porque, bueno, lo estamos siguiendo. Con respecto a Juan, está fuera de discusión la capacidad que tiene. O sea, no solamente él, sino grandes entrenadores que hoy en día tienen el fútbol peruano, creo que está en condiciones de poder dirigir la selección nacional. O sea, de eso nosotros no tenemos, aparte de tener excelente relación con la mayoría de los técnicos peruanos, no solamente eso, sino creemos en la capacidad del técnico peruano. Bueno, ellos están acostumbrados a jugar en la altura también, ¿no? O sea, tantas eliminatorias. Entonces, bueno, hay algunos que les puede afectar un poco más que otros. Eso, llegado el momento, lo analizaremos con los profesores. O sea, yo creo que no va a ser un impedimento. El único impedimento que pueda haber es que no lleguen en las mejores condiciones. Después, la altura, bueno, tomaremos los recaudos necesarios y veremos qué es lo que tenemos ir planificando, qué lo iremos planificando en estos días, en los días sucesivos, cuando ya de pronto ya se acerquen ya las convocatorias. Entonces, respecto a eso es lo que tenemos pensado. Y respecto a que ya nos conocen, bueno, sí, o sea, ya nos conocen, nosotros conocemos a los demás, dos delanteros, un delantero, lo iremos planteando, lo iremos viendo, ¿no? O sea, eso no le puedo adelantar absolutamente nada. Veremos a ver en qué situación llegan los muchachos, cómo estamos nosotros, veremos todo, estoy abierto y estamos abiertos a cambiar lo que sea necesario, mejore y en pos de ir logrando los objetivos. Así que en eso estamos abiertos.
Cuando uno habla de confusión es algo general, o sea, por ejemplo, o sea, tiene que ver con un todo. A la selección le pasaron cosas muy fuertes. Ustedes imagínense, para enumerarle algunas cuestiones que tiene que ver. La selección ha logrado un objetivo importante. Después le han pasado cosas. Yo, por ejemplo, es un presidente nuevo, y esto no habla en función de que porque Agustín lo tuve de directivo en la época de Edwin Oviedo, y a la mayoría de la gente que está lo tuve, pero con quien yo hablé, renové el contrato, por ejemplo, bueno, todavía está Edwin Oviedo todavía está en un proceso. Entonces, antes la selección tenía una junta consultiva, se fueron todos. Hubo muchísimos cambios respecto a lo que era la época anterior. Y a nosotros, eso respecto a, le podría decir, respecto a, qué sé yo, a todo lo que pasó. En medio de todo eso, una pandemia. A los muchachos que cuando comenzamos, no sé, muchos militaban en el fútbol local, después lo han vendido, o sea, se han ido a diferentes equipos, diferentes instituciones, le han sucedido cosas muy fuertes, a todos nosotros nos sucedieron cosas muy fuertes. Entonces, todos esos cambios, había una estructura a nivel de selección juvenil, por ejemplo, y ya no está más. Entonces, esto no es que sea una crítica o no es que sea, sino son observaciones que yo le digo de que a diferencia de la época que me tocó estar, hubo muchísimos cambios en todo aspecto, y ustedes lo saben bien porque lo han seguido de cerca. Entonces, hemos cambiado todo, y cuando uno habla en la confusión de ese tipo, bueno, o sea, lógicamente, hubo 8 operaciones. Usted imagínese que antes de comenzar la eliminatoria, hubo 8 operaciones. Santa María, Yotun, Farfán, Guerrero, bueno, en total fueron 8. De los que más o menos ahora recuerdo, pero el Oreja Flores, rotura del maxilar, bueno, cantidad de inconvenientes que tuvimos, en la cual cuando uno le dice o nombra la palabra confusión, tiene que ver con muchas cosas que han sucedido y que le han sucedido al país y a la Federación Peruana, y que dado el momento hubo que hacerle frente. O sea, por ejemplo, al presidente actual, a Lozano, le tocó hacer frente a la pandemia, no solamente frente a todo esto, sino a él. Y bueno, a la comisión directiva lo mismo. A nosotros, a la pandemia, a un montón de gente que estaba al lado nuestro que se fue, que no están más. Entonces, muchas cosas que fueron sucediendo, lamentablemente, en el fútbol peruano. Mire, si yo le tengo que decir, estaba en un momento sensacional. O sea, me parecía que estábamos viviendo un momento sensacional. De golpe fue todo un acontecimiento que para qué le cuento. Bueno, es cuestión de empezar otra vez a retroceder y empezar a darnos cuenta de la cantidad de cosas que pasaron. Entonces, de pasar a un país conmovido por una clasificación, a 30.000, 40.000 peruanos que fueron a Rusia y que tuvo el reconocimiento mundial a la mejor hinchada, a estar posicionado de la mejor manera, a que las perspectivas futbolísticas sean de la mejor manera para todo lo que se venía. Pasamos a que todo estaba mal. Entonces, bueno, imagínense las cosas que le pasaron al fútbol peruano que uno pensaba que no le iban a pasar, pero que en definitiva pasó. Entonces,
hablo un poco de todas esas cosas, de todas las cosas fuertes que vivimos, que nos tocó vivir y que de pronto, bueno, ahora hay que hacerle frente y hay que enfrentarla en un panorama que no yo pensaba que no era el ideal, pero que hay que hacerle frente y hay que tratar de ir soportando todas estas situaciones. Entonces, bueno, un poco le resumí a qué me referí a esa confusión que uno tiene que hacerle frente y que tenemos que volver a acomodarnos nuevamente. Y de hecho lo seguimos considerando en la medida que él tenga una continuidad, en la medida que él también resuelva cosas importantes para él en lo personal, que es lo que quiere, o sea, que es lo que desea. Estoy seguro que él desea lo mejor para él, pero a veces o sea, es necesario tener un enfoque muy claro de todas esas cosas. Es un muchacho joven, es un muchacho que siempre nos ha gustado y está en la consideración nuestra, o sea que dependerá de él, no depende de nosotros, ¿no? Nunca contemplamos la posibilidad de ir a la altura, como si en la eliminatoria pasada nos fuimos a Cusco, pero en este caso no la consideramos con los profes y con el equipo de trabajo mío, en ningún momento la consideramos la posibilidad de ir a la altura para hacer una especie de adaptación, burbuja, como vos decís, no, o sea, en ese aspecto no. Para terminar de responderte la pregunta que tiene que ver, la cantidad de hisopados que yo he recibido en la selección y los muchachos, los jugadores, todo el cuerpo técnico, hemos tenido el máximo control que se puede tener respecto a la pandemia. O sea que, viste, se ha generado una burbuja increíble la cantidad de pruebas que nos han hecho, hisopados de todo tipo. Entonces, ojalá que esto se pueda considerar nuevamente, el fútbol, no solamente la selección, a los jugadores, la cantidad de pruebas que se le han hecho, el gran sacrificio que se ha hecho de todo punto de vista, como para poder reflexionar, ¿no? Y ver si realmente las cosas que se han hecho bien se puedan mantener, ¿no? Y las cosas que no se han hecho bien, bueno, es el momento apropiado como para que de pronto se pueda hacerlas, ¿no? Así que bueno, les mando un gran abrazo para todos, ¿no? Muchísimas gracias me he hecho extensivo en todo esto, pero era necesario porque no teníamos contacto de hace mucho tiempo y individualmente es muy difícil con todo este tema, así que quería estar en contacto con ustedes, que ustedes no dejaran de preguntar, porque también hay medios extranjeros que me están llamando y que quieren tener una opinión, pero no nos hemos puesto de acuerdo. Ustedes saben que la prioridad absoluta la tienen ustedes, así que recién ahora puedo liberarme para poder llegar, en caso de que así lo decida, a hacer una nota con el extranjero. Así que les mando un gran abrazo, espero verlos pronto.